Hablemos de Judas. ¿De qué se acuerdan ustedes de Judas? David, Samuel David, ¿usted sabe qué se acuerda de Judas? Eso, que se ahorcó. Ese es en los últimos minutos de Judas. ¿Y por qué todo el mundo solamente se acuerda que se ahorcó y traicionó al Señor con un beso? Ese es Judas. ¿Y por qué no se acuerdan ustedes que Judas echó demonios juntamente con los discípulos? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Por qué no se acuerdan que Judas ayudó a llevar la contabilidad de la iglesia y que fue el contador del tiempo de Jesús? Bueno, que era robador de vez en cuando. Pero él hizo cosas buenas. Si usted se puede analizar, durante 3 años y medio fue bueno. Pero siempre se acuerda uno de Judas, ¿qué? El final. El final, vea, el traidor. A la final, los últimos 3 días de Judas lo identificaron. Increíble esto, ¿no? Increíble esto. Pero todo el mundo se va a acordar es de nuestro final. Eso es increíble. Pero es nuestro final. No cómo empezamos, sino cómo terminamos. ¿Aló? Yo creo que con la ayuda del Señor vamos a terminar como debemos terminar los cristianos. Bien, hermano, levantando nuestras manos y diciendo, lo pudimos, en el nombre de Jesús. Nos mantuvimos firmes, Señor, y hubo batallas, hubo guerras, hubo caídas, hubieron errores, todas estas cosas, Señor, pero he terminado de pie, Señor. Terminado en victoria, porque tú me sostuviste en los momentos que me caí, tú me levantaste, Señor, y muchas veces lloré de tristeza, de dolor, pero aquí estoy, Señor. ¿No les parece que eso es lo mejor? ¿Sí o no? Entonces les animo a seguir para adelante, porque los últimos días los estamos mirando ya. Estamos viendo el desenlace de la palabra profética total. ¿Así? Entonces, este es el tiempo donde ya no podemos seguir fallando tan fácilmente, sino realmente mantenernos firmes. Y que si en estos días el Señor viene o nos lleva, nos encontremos allá arriba y dijo, terminamos en victoria. Eso es lo que va a valer, no va a valer más. Yo pienso que el último día de nuestra vida en este planeta, ese va a ser el más importante. No todo lo que hemos hecho, sino ese día. Y puede ser hoy. No me van a decir que no, puede ser hoy. Y qué bueno que cuando venga el Señor nos encuentre haciendo así lo que debemos hacer. A su nombre, que nos encuentre con fe, que nos encuentre con la esperanza, como el apóstol, que nos encuentre, como dijo el apóstol Pablo allá en ¿qué? En 2 Timoteo 4:6, que nos encuentre esperando su venida. O sea, así como a la expectativa, Señor, yo sé que ¿a qué hora me voy contigo? Así es que está usted, ¿tiene esa expectativa? Bueno, eso quiere decir que usted está preparado. Eso quiere decir que usted está preparado. Bueno, vamos a continuar en esta mañana. Este es un corto, una motivación, porque por la tarde va a ser de grande bendición nuestro estudio. Amén. Vamos a continuar en esta mañana. Esta mañana estuvimos mirando cuál es el entrenamiento que necesitamos espiritualmente precisamente para este tiempo y entender algo. Esta mañana miramos que el entrenamiento del espíritu es más necesario de lo que nosotros pensamos. Voy a repetirlo. El entrenamiento de nuestro espíritu, del hombre espiritual, es más importante que el entrenamiento del hombre natural. Si no tenemos un entrenamiento espiritual bueno, ¿usted sabe por qué le pagan tanto a los directores técnicos o a los entrenadores de los equipos de fútbol más grandes del mundo? ¿Usted sabe por qué ni siquiera hubo un entrenador en Colombia que pudiera entrenar a la selección Colombia y les tocó buscar un argentino? ¿Serio? Porque es que los entrenadores son los que hacen que sus equipos logren las medallas y los títulos. Cuando usted oye esto, es un ejemplo. Por ejemplo, los mejores entrenadores de fútbol, usted habla de, por ejemplo, Guardiola. Tal vez usted no sabe mucho de fútbol, ¿no? Pero es uno de los mejores entrenadores que hay. Y usted oye
y los mejores entrenadores de fútbol son los que están manejando los mejores equipos del mundo y ganan millonadas de euros, y todo lo que hacen es pensar y analizar y entrenar a sus jugadores. ¿Estamos de acuerdo? ¿Usted quiere un buen entrenamiento o un entrenamiento más o menos mediocre? ¿Bueno? ¿De verdad lo quiere? Hoy terminamos a las 5 de la tarde. Estamos entrenando el espíritu, no estamos de entrenar esta carne. Y si usted quiere realmente desarrollar su vida espiritual, su hombre espiritual, este es uno de los ejercicios normales de cualquier hombre espiritual. Quiero hablar del hombre espiritual hoy un poco, amén, que es uno de los temas más extraordinarios. Yo les decía esta semana y he tratado de explicarles que hay dos naturalezas sobre el hombre natural y el hombre espiritual, amén. Ahora, ¿usted es consciente que el que más debe necesitar entrenamiento es el hombre espiritual? ¿Sí o no? Levante la mano los que dicen sí, de verdad que sí. Bueno, entonces, como usted sabe que el hombre espiritual es más importante que el hombre natural, y tenemos un problema, es que el hombre natural no quiere que el hombre espiritual crezca, porque el que quiere tomar siempre el control y las directrices de la vida, de los deseos y las pasiones es su hombre natural, y ese hombre animalito es terrible. 1 Corintios 2:14, antigua versión, dice que es el hombre animal. ¿Y usted cree que es tan fácil vencerlo? ¿Aló? ¿Usted cree que es fácil vencerlo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros? ¿Y cómo hacemos hacer morir lo terrenal? ¿Qué es lo terrenal? Todo lo que tiene el hombre natural, porque el primer hombre es de la tierra y el segundo es espiritual. O sea, hay que estudiar bastante. Si usted necesita entrenamiento bueno, usted tiene que tener teoría, pero también tiene que tener práctica. ¿Estamos de acuerdo? La teoría, por decirlo así, la palabra logo la necesitamos. La revelación nos la da Dios y la práctica es ayuno y oración. No le busquemos otros medios así fáciles. Y la práctica la vamos a hacer allá afuera. Estamos en el centro de entrenamiento bíblico de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Pero la práctica la va a hacer afuera. ¿Qué saca usted con venir y entrenarse y aprender la palabra de Dios y hacer ejercicio, ayunar y orar, y usted salir afuera y no hacer nada? ¿Cuántos esta semana fueron a orar por un enfermo y oraron por un enfermo? Levante la mano. Usted debe entrenar aquí es para ir a hacer eso. ¿Cuántos fueron a hablarle a una persona del Señor Jesucristo y oraron primero, estudiaron la palabra y luego fueron a hablarle a una persona para que salga de su condición miserable de muerto espiritual y pueda conocer a Cristo Jesús y sea salvo? ¿Cuántos lo hicieron esta semana? Uno. Y entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa con lo que estamos entrenando? Si no ponemos en práctica las obras de Dios, ¿de qué nos sirve venir a la iglesia a entrenarnos? El cristianismo no es sentarse uno en una iglesia. ¿Usted quiere un entrenador bien simple o un entrenador que lo haga reaccionar? Que no haga reaccionar. Entonces se necesita disciplina y hablar con claridad y hablar la verdad. ¿Usted no han escuchado las entrevistas a James Rodríguez? ¿Cómo son los entrenamientos y la disciplina que él tiene para poder estar donde está? Yo les hablo esto porque la mayoría ve fútbol y están esperando a los mundiales, ¿sí? ¿Usted sabe cómo entrena la paisita esa Pajón? ¿Saben cuál es el entrenamiento que ella está haciendo? Ustedes han escuchado las entrevistas de Nairo Quintana, los entrenamientos que él hace para poder estar figurando por ahí en el Tour y llegar al segundo, primero y ganarse la Vuelta a España. ¿Cuántos están entrenando para ganarse una corona de vida que Dios tiene preparado? Eso no es natural, el entrenamiento es espiritual. Esto es espiritual y esto es una cuestión de disciplina. Esto es una cuestión de determinación personal. Esto no es una obligación porque el Señor no quiere obligar a nadie. Esto es, diga, determinación personal.
¿Alguno de ustedes ha determinado hacer su hora diaria de oración, llueva, trueno, relampaguee, como sea, pero la está haciendo? ¿Eso es una determinación, no es suya? Amén. Y si no lo hace, ese es el problema de los colombianos y Latinoamérica y de nuestras culturas, que empezamos muy bien. Ya la cogieron. Y entonces cuando empieza el año y va y se pesa, dice, uy, me sobran 15 kilos, pero mañana arranco el 1 de enero y vamos a hacer ejercicio y todas esas cosas, ¿sí o no? Y por ahí a los 15 días ya dice, uy, no, pero hoy sí voy a descansar un poquito. Más o menos entre febrero y marzo ya todo lo que había empezado en enero ya, ay, Dios mío, otra vez seguir subiendo de kilos. Y cuando va llegando noviembre, diciembre, dice, bueno, ya tocó terminar diciembre y ahora arrancamos otra vez en enero, y así es la vida de los latinos. Y yo no estoy hablando con franceses, es con latinos. Amén. Eso, indisciplina, no hay constancia, no ha habido una formación mental que nos lleve a tener una visión más larga, un propósito más grande, un objetivo más grande. Ahora, si nosotros espiritualmente no tenemos un propósito más grande, pues así estamos bien. ¿Sí o no? Pero ¿cuántos tienen el propósito de dejar que su espíritu crezca y fortalecerse y ser disciplinado para que Jesucristo crezca en ustedes y salgan afuera y reprendan los demonios y salen los enfermos y hagan la obra del Señor y este mundo y su familia conozca que hay un Dios que está vivo? Pero eso no se puede hacer si no hay entrenamiento real, legítimo, personal, determinación. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿y qué está haciendo la iglesia de Jesucristo? ¿Qué está haciendo si el único que puede hacer los cambios es un Dios omnipotente y soberano que tenemos nosotros y que conocemos? Ese es el problema, realmente ese es el problema. El problema no es ni la política, el problema no es ni el comunismo, no es nada de eso. El problema es la iglesia que no ha entendido que debe meterse, disciplinarse a buscar a Dios para poder salir al campo a mostrar que Dios es más poderoso que el que está allá afuera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es eso o no es eso? Y usted está aquí en este lugar y sé que Dios lo ha traído a este lugar para que usted entienda que no ser iglesia es solamente ir de vez en cuando a culto. Eso no es ser iglesia. Eso es ser uno un religioso. Eso es solamente ser un ¿qué? Religión. Y no, el Evangelio de Jesucristo no es religión. Yo le decía a una joven allá afuera en la calle ayer que le dije, venga, ¿cuándo va a asistir al templo, a la iglesia? Un día le digo, venga, ¿qué concepto tiene usted de Dios? Dios es una fuerza así sobrenatural. No tiene ni la menor idea de quién es Dios. Entonces le dije, no, mire, le dije, bueno, ¿y quién es Jesucristo? Digo, no, es que yo soy religión, yo soy poco. O sea, ella no tiene ni idea de quién es Jesucristo. Mucho menos va a tener idea de quién es Dios, porque el único que nos da a conocer a Dios es Jesucristo. Y así está el mundo. Es una china universitaria. Entonces le dije, no, le voy a decir una cosa. Dios es omnipotente y primero Dios es espíritu. A Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿cómo comprobamos que Dios existe? Le dije una cosa, porque Dios es capaz de sanarte, Dios es capaz de dar un cáncer, Dios es capaz de liberar un endemoniado, Dios es capaz de cambiar una persona. Entonces ya se quedó mirándome, le dije, y eso no es religión, eso no es de argumentos, eso no es de teología, es que hay un Dios real omnipotente. ¿Aló? Entonces la gente necesita es que le comprueben que Dios existe. Y usted no va a poder comprobar que Dios existe y que es veraz y que el hombre es mentiroso hasta que usted no abra a las obras de Dios. ¿O no es así? El día que usted esté fortalecido en el espíritu y un familiar incrédulo de esos que no quieren saber nada del evangelio esté por ahí bien mal enfermo y le diga, espere un momento, cierre los ojos, vamos a orar, y reprenda al diablo la enfermedad y se sane, y esa persona diga, wow, me sané, ¿qué pasó? Le diga usted le puede decir, porque es que hay un Dios verdadero y a él es que le sirvo. Entonces la persona va a decir, oiga, yo quiero ir allá donde usted va. Mientras tanto usted va a seguir hablando y la gente va a seguir siendo religiosa.
Necesitamos entrenar el espíritu y controlar ese cuerpito y ese hombre natural que sí es tenaz. Si uno quisiera salirse ahorita a tomar café y tinto y almorzar y a ver una película y a ver, ay, no me digan que no es que yo soy un ser humano. Pero entonces yo ya le dije a mi cuerpo, ya lo miré al espejo y le dije, qué pena con usted, hoy tenemos entrenamiento espiritual y va a ser bueno. Amén. Y entonces el otro, ay no, y no va a almorzar, no, y no va a desayunar tampoco. Y entonces vamos a honrar a Dios. Acuérdate todo el bien que Dios nos ha hecho, porque es que usted tiene que hablarle a su hombre natural. Acuérdese cuántas veces Dios te ha salvado, te ha sanado, Dios te ha restaurado, Dios te ha ayudado, te ha cuidado. Es que no se acuerda. No vamos a darle gracias a Dios en el templo. ¿Y a quién le está hablando? Pues a mí mismo. Acuérdese cuántas veces Dios te ha salvado de accidentes, Dios te ha salvado la vida. Acuérdese. No se acuerda que usted era un infeliz, y si no fuera por Él, porque murió en la cruz del Calvario, ¿cómo andarías? Perdido, a lo mejor por allá muerto. ¿Cómo no vamos a agradecerle al Señor? ¿Qué hace el hombre natural suyo? Bueno, familia, debe usted hablarle a usted mismo. A ese sí debe acordar el pasado y decirle, mire todo lo que hizo aquí para atrás, y ahora Dios cómo nos ha cambiado. ¿Se acuerda cuando usted era un borracho? Mírese al espejo y dígaselo. ¿Ha leído el Salmo 103? Yo que terminé ahí el jueves, Salmo 103. Oiga lo que David, a quién le hablaba, y usted mientras yo leo el Salmo 103, usted averigua a quién le está hablando David. Amén. Dice David, bendice alma mía a Jehová. ¿A quién le está hablando? Al hombre natural. Porque el natural tiene el cuerpo y tiene el alma, y el espíritu es el que está conectado con Dios. Dice, y bendiga todo mi ser. Mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Todo mi ser. Entonces él dice, le dice el espíritu habla, no. Bendice alma mía a Dios, y todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, bendiga a Jehová, su santo nombre, Jesucristo. Bendice alma mía a Jehová, y no se olvide ninguno de sus beneficios. Le está diciendo al mismo, no se olvide todo lo que Dios ha hecho contigo. Mírese al espejo y dígale, mire cuántas veces Dios te ha ayudado. Mire la condición en que andabas antes de conocer a Dios. ¿No se acuerda? ¿No se acuerda cuando usted no era cristiano y como vivía arrastrado y vuelto nada? ¿No te acuerdas las palabras que decía que daba miedo? Pero ¿por qué Dios te ha cambiado? ¿Por qué Dios te ha perdonado? ¿Por qué Dios te ha destinado el cielo? ¿Por qué todas esas cosas? ¿Y usted por qué no va a agradecerle al Señor? ¿Usted por qué no se quiere someter a Dios? Tiene que hablarle a su cuerpo y a su almita. Y entonces usted va a reaccionar y va a decir, oiga, sí, ¿no? De verdad que sí, es mejor ir a la iglesia entonces. Y David dice, y le dice, acuérdese, y no se olvide ninguno de los beneficios. ¿Por qué la gente se olvida tanto de lo que Dios ha hecho con ellos? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas tus iniquidades. Todas las consecuencias generacionales fueron perdonadas. Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. ¿A cuántos nos ha sanado el Señor? Por favor, ¿cómo no estar agradecidos? Él es el que ha rescatado del hoyo nuestra vida. ¿Cuántos honestamente delante de Dios no debíamos ni estar aquí vivos en esta mañana? ¿Sí o no? Debíamos estar en el hoyo. ¿Y sabe qué le está diciendo el Espíritu? Acuérdese que Él fue el que rescató del hoyo tu vida, en ese accidente, en ese problema. ¿Él se acuerda? Sí. Bueno. Él fue el que rescató el hoyo de tu vida. Él fue el que te coronó de favores y misericordia. Ahora mírese cómo está. Cuánto Dios te ha bendecido. Amén. Él es el que sacia de bien tu boca. Te quitó el mal de la boca y te ha puesto bien y palabras de bendición. Amén. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya eres otro. ¿Cuántos alabamos al Señor? A su nombre. ¿Cuántos le han dicho a usted mismo eso? ¿Cuántos se han hablado así? ¿Sabe por qué? Porque a la gente se le olvida cómo empezó. A la gente se le olvida cómo estábamos antes. A la gente se le olvida todo lo que el Señor ha hecho.
Y cuando uno se acuerda de lo que el Señor ha hecho con nosotros, nos lleva a la gratitud y a decirle: Señor, aquí estoy en esta mañana. Así que el cuerpito también está contento y mi alma también está contenta de adorarte y decirte: Señor, gracias por todo lo que has hecho con nosotros. Amén. A su nombre. Entonces, estamos en el desenlace final de la historia triunfadora de la iglesia. Porque no estamos en el desenlace donde la iglesia va a perder, no, es donde la iglesia está ganando. Y usted dirá: bueno, pero sí está sucediendo esto. No, lo que pasa es que el último mover del Espíritu Santo de Dios está empezando. Voy a repetirlo: está empezando. Y está empezando en algunas personas que están entendiendo lo que está sucediendo, que han levantado sus ojos y han mirado cómo la mies es mucha, cómo está sucediendo todo lo que se está moviendo, y están empezando a ser despertados por el Espíritu para orar, para ayunar, para clamar a Dios. Y Dios está empezando a derramar su Espíritu con poder, con revelación. Y lo que vamos a ver, nadie sobre este planeta lo ha visto, de lo que la iglesia está haciendo y va a hacer en el nombre de Jesucristo. La prensa, la televisión, todos van a tener que tener en cuenta la iglesia, porque la iglesia de Jesucristo fue creada, fue diseñada, fue instituida por Dios para levantarse y vencer al diablo, a los demonios, y deshacer todas las obras del diablo, para sanar a los enfermos, los paralíticos, para que la gente se salve. Y es lo que la iglesia está empezando a hacer y a despertarse. A su nombre. Pero muchos están en la banca solo mirando, los espectadores, y hay muchísimo espectador. Yo no quiero ser espectador, yo quiero ser protagonista. La iglesia de Jesucristo es protagonista en el tiempo final, y estoy hablando que lo que vale es el final, no el tiempo que pasó. Y tal vez el tiempo que pasó vivimos durmiendo, ajenos, negligentes. Tal vez no hubo oración, no hubo ayuno. Tal vez hubo mucho tiempo de estar más en la casa y de ir por ahí mensualmente a la iglesia. Pero todo ese tiempo va a desaparecer y va a ser borrado, porque nosotros estamos empeñados en terminar en victoria en el nombre de Jesucristo. Porque Dios te está hablando que ese es el tiempo, que es el tiempo final. Y que usted debe despertar y abrir sus ojos y decir: ese tiempo cuando no te buscaba, como alguien me dijo que día, no, yo me acuerdo cuando yo ayunaba. Eso fue el viernes. Y estaba hablando sobre el espíritu, estaba hablando sobre el entrenamiento espiritual. Uy, sí, hermano, yo me acuerdo cuando yo me hice un ayuno de 3 días. Le dije: ¿cuándo fue? ¿En qué año fue? Dice: como que pensaba con su cabeza y se acordaba cuántos años. Y dije: o sea que usted ayunaba, oraba, usted es el hermano Abba, todo fue pasado. ¿Y hoy cómo anda? Uy, sí, hermano, uy, no, pero mañana voy a culto. ¿Quiere que le diga una cosa? Dejemos de decir Abba. ¿Por qué no decimos: yo ayuno, yo oro, yo estudio, yo predico, yo oro por los enfermos, yo hago otras cosas? Yo no estoy hablando solamente de pastores, para todos. Y hoy vamos a ver eso, que es el trabajo de la iglesia. ¿Cuántos somos iglesia de Cristo Jesús? Usted tiene que hacer este trabajo, usted tiene que hacerlo por amor a Dios. Ay, yo pensé que el que ayunaba solamente debe ser el pastor. Usted está muy equivocado, hermano. El pastor es solamente otro miembro más de la iglesia que estudia la palabra de Dios para ayudar a la iglesia a crecer. No es más. Amén. A su nombre. ¿Cuánto hace que usted no saca un tiempo de ayuno y oración? ¿Cuánto hace que usted no coge en disciplina la oración? ¿Cuánto hace que no coge en disciplina el estudio verdadero de la palabra, concienzudo de profundizarse en él? Entonces, el último mensaje de Apocalipsis es a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia en que estamos. Estamos en el tiempo final de la iglesia de la Odisea. Este es el tiempo de la iglesia hoy. Y usted mira la iglesia de la Odisea rápidamente ahí, como para mirar a ver si a usted le parece en algo lo que está sucediendo.
capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el versículo 14. Y usted va a encontrar que esa es la última iglesia. La primera es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la última es la Odisea. Y esa iglesia final es la que nos tocó vivir. Amén. Va a repetirlo. La iglesia final para la venida de Cristo Jesús fue la que nos tocó vivir. ¿Cuántos alabamos al Señor por eso? Yo le voy a decir una cosa. Para mí, el tiempo más extraordinario que alguien hubiera podido desear vivir es este. ¿Por qué? Porque imagínense que Jesucristo va a venir a esta tierra y va a llevar su iglesia, y los acontecimientos los vamos a ver como espectadores desde el cielo, lo que va a acontecer en la tierra. ¿No me entendieron? Nosotros vamos a ser espectadores de lo que va a suceder en esta tierra, porque la iglesia, yo creo con todo mi corazón que los que amamos al Señor, Dios nos guardará de la ira que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de esta tierra. Yo lo creo, que Jesucristo nos justificó, nos lavó, nos purificó y nos ama suficiente a sus hijos como para dejarlos aquí. No creo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, mientras nosotros vamos a disfrutar con nuestro Padre, vale la pena terminar, es así. Así es que vale la pena terminar y encontrarnos con el Señor, recibir la cena de las manos del Señor Jesucristo, encontrarnos con todos los millones de hermanos. Vamos a durar 7 años conociendo nuestros hermanos en Cristo, los hijos de Dios que aceptaron a Cristo, y Dios puso su Espíritu como lo ha puesto en nosotros, y nos vamos a encontrar 7 años para conocer millones de hermanos en una fiesta inimaginable. Mientras que los que se quedaron acá, los que se quedaron en este planeta, viendo cómo el diablo mentiroso, el anticristo, el falso profeta y la bestia destruye toda la humanidad y las fuerzas naturales de la tierra también, terremotos, maremotos, tsunamis, de todo, y las potencias del cielo conmovidas porque Cristo Jesús viene a esta tierra. Pero la iglesia de Jesucristo está con el Señor viviendo una vida eterna en victoria. Valió la pena, Jesucristo, lo que hiciste por nosotros hace 2000 años. Valió la pena, Señor. Pero otros no lo han entendido. No conocen al Señor. Entonces, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue haciendo milagros. Él no ha cambiado nada. Él no ha cambiado, ni es diferente. Él quiere hacerlo hoy igual que lo hizo hace 2000 años. Es más, quiere hacer más de lo que hizo hace 2000 años. Él quiere, desea. Entonces el problema no es Dios, el problema es la misma iglesia, la congregación. Porque no puedo hablar de la gente que está en el mundo totalmente en contravía de las cosas de Dios. Estoy hablando con la iglesia de Jesucristo, amén. Amén. Cuando Dios le dijo a Josué, por ejemplo, que conquistara la tierra. Escuchen, Dios le habló a Josué. Le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Sí, Señor, ¿y qué? Pero es que Moisés fue el que abrió el mar rojo. Moisés fue el que hizo que cayera maná del cielo. Moisés fue el que le habló a la peña, tocó la peña, la golpeó y salió agua. Moisés fue el que allá en Egipto hizo demostraciones poderosas de que tú existes. Se vieron las obras de Dios por Moisés. ¿Sí o no? ¿Qué obras tan tremendas hizo Moisés? Amén. ¿Y qué dice Josué cuando Dios le dice que conquistara la tierra? Yo les voy a decir una cosa: Dios nos está hablando a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, que es el tiempo de la conquista. Y ese es el tiempo de la cosecha final de la iglesia de Jesucristo. Voy a repetírselo: estamos empezando la cosecha final para la venida de Cristo Jesús y el arrebatamiento de la iglesia. Ojalá me entienda esto. Josué no fue a buscar a Moisés, ni se lo dijo al Señor: Señor, busca a Moisés. Él fue el que hace las obras. Señor, yo creo que toca buscar a Billy Graham. No, ya se murió. Y entonces, ¿quién viene a hacer una campaña para que los ciegos y los paralíticos caminen? No,
No vamos a buscar a Gigi Ávila, porque también se murió. ¿Me estoy dando a entender? Y entonces, ¿con quién es que Dios va a hacer las cosas? Yo los estoy mirando en esta mañana. Yo los estoy mirando en esta mañana. Y Josué no dijo eso. No, él fue el que hizo hacer los milagros, las obras sobrenaturales de Dios. Él fue el que alimentó al pueblo 40 años, Señor. No. Josué sabía que Moisés no había hecho nada, que todo lo había hecho era Dios. Voy a repetir todo lo que han hecho sus evangelistas, todo lo que hizo Pedro, lo que hizo Pablo, lo que hicieron ellos no hicieron eso, lo hizo fue Dios, el mismo Dios nuestro, y hoy lo puede hacer con usted también. Él lo puede hacer con nosotros. Este es el tiempo de entender que es con nosotros. Este es el tiempo de nosotros, no es el tiempo de Moisés, no es el tiempo de David, no es el tiempo de Pablo, no es el tiempo de Pedro, ni de Juan, ni de Felipe, que salían y los demonios huían en la calle y los enfermos eran sanos. No, este es el tiempo de René, este es el tiempo de Fabián, este es el tiempo de Fernando, este es el tiempo tuyo, este es el tiempo tuyo. Ese es tu tiempo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esa responsabilidad? ¿Qué vas a hacer mirando cómo la gente se va al infierno, los jóvenes, los niños? ¿Qué vas a hacer si no muestras las obras de Dios? A su nombre sea la gloria. Ese es el tiempo tuyo. Le estoy hablando a usted con nombre propio, aunque no lo va a decir todos, pero es a usted, hermano, que en esta mañana vino a este culto, a este servicio en esta mañana. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Josué sabía, y ahora lo que tenía que hacer era lo mismo que hizo Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés para hacerlo? Creer que el que lo enviaba era Dios. No hizo más Moisés. Y Moisés lo que dijo: Señor, pero yo qué hago. Y si voy allá, yo les digo: mire, Dios me mandó de aquí para que sacara este pueblo. Esa gente no me va a creer. Ellos no me van a creer. Y Dios le dijo: mete tu mano en tu seno. Y cuando salió la mano, estaba llena de lepra. ¡Ay, qué pasó! Mete la mano otra vez. Y estaba limpia. Moisés, Dios, ¿qué era lo que le estaba mostrando a Moisés? Dios, que había poder, y que si Él lo mandaba podía hacer cosas sobrenaturales. ¿Me está entendiendo? Hay poder en Dios y en su palabra. Tú puedes hacer lo mismo. El Dios de Moisés es el Dios que le estoy predicando en esta mañana. Señor, yo no sé hablar, yo no sé predicar. Yo soy tartamudo, yo no he estudiado, yo no he hecho cursos de teología, yo no he ido a Rema, yo no he estudiado. Y Dios le dice: ¿y acaso quién te hizo la boca? Yo te hice la boca, y tú vas a hablar y vas a decir todo lo que yo te diga. Lo que necesitaba era creer, Moisés. Señor, y cuando yo llegue allá, entonces ¿qué vaya a hacer usted? Vaya, ¿acaso no te envío yo? Dice Dios. Pues Dios te está enviando allá, a salir allá afuera y hacer las obras del Señor, porque usted no las va a hacer. Lo que necesitas es creer en que Jesucristo está vivo, creer que Jesucristo está en tu corazón. Vaya y ore por los enfermos, vaya y eche fuera los demonios. A eso te mandó Jesús, para eso te salvó, no para que estés sentado en una silla. Amén, aleluya. Ay, ashaba, aquí asaya. Para eso fue que Dios te salvó, para que eso es que tú dices que eres parte de la iglesia. Es para eso. No es solamente para decir que yo voy al culto y que voy a escuchar un buen sermón cada 8 días. No, hermano. No, Dios te salvó para un propósito sobrenatural en esta tierra. Es para eso que Dios te llamó y te salvó y te lavó con tu sangre y le dio a conocer quién era Él. Para eso es. A su nombre sea la gloria. Qué bueno que Josué no empezó a dudar ni a hacer lo que hizo Moisés al principio. Porque a veces al principio es difícil, ¿cierto? No. Josué no dijo: no, pero es que el que hacía milagros era Moisés. ¿Sí o no?
O sea, es que uno piensa eso. Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Yo me acuerdo, yo estaba pequeño, tenía unos 7, 8 años. Mi papá tenía hernia. Tenía una hernia que él no podía alzar cosas de peso porque le dolía mucho la hernia. No sé si mi hermana se acuerda. Por allá cargando unos bultos en Sogamoso, por allá en el Campos, en Cernio. Y tenía unos 7 años, y en ese tiempo vino el hermano Gigi Ávila y estuvo en Palo Quemado. Y eso era un potrero grandísimo y había muchísima gente. Y resulta que cuando nosotros fuimos con mi papá ese día, llegamos tarde al culto. ¿Por qué? Porque el trancón que había por la 3 era tremenda. Nosotros vivíamos en Fontibón y para llegar allá para Palo Quemado, cuando llegamos ya estaban orando por los enfermos. Y nosotros estábamos como a una cuadra de donde estaba predicando el hermano Gigi Ávila. Y yo me acuerdo que el papá dijo: espere que ya llegamos tarde, ¿ya qué? Pero están orando por los enfermos. Y ahí nos paramos a una cuadra de donde estaban orando por los enfermos. Y por allá se oía la voz de los altoparlantes que pusieran la mano donde estuvieran enfermos, porque Dios iba a hacer un milagro. Y él se paró ahí y puso su mano y empezó a orar. Y yo le voy a decir una cosa: Dios sanó a mi papá a una cuadra de donde estaban orando, porque el Dios que le estoy predicando es sobrenatural y lo puede hacer contigo también. Cuando yo fui hasta allá, ya llegamos allá. Yo era pequeño, 7, 8 años, y yo, no sé, demasiado inquieto, creo. Yo me metí entre la gente y me metí allá por debajo y allá casi hasta la plataforma. Y cuando yo vi cómo gente levantaba las muletas, cojos, y salían caminando con las muletas, las sillas de rueda cargadas, y salían corriendo, y la gente brincando allá al pie de la plataforma, y el hermano predicando. Y yo le voy a decir una cosa: ellos, hermanos, ya no están, ahora estás tú para hacerlo. A su nombre, a su nombre. Él vive, Jesucristo vive, y si tú crees que Él vive, entonces hay que hacerlo. No vamos a esperar a nadie más. No estés esperando la campaña próxima. No esperes que venga a ver cuál evangelista viene, a ver si viene otro pastor, a ver si viene el profeta para hablarle lo que tiene que hacer. Si tú quieres saber qué hacer, vaya, métase, cierra la puerta y métase en ayuno y oración, y el Espíritu de Dios te va a decir lo que tiene que hacer. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo le voy a decir una cosa: el Dios que estaba con Moisés, que caminó por todo el desierto, es el mismo Dios que está con nosotros, porque Él dijo: yo soy. Le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Significa: yo no soy ni pasado, yo no soy futuro, yo sigo siendo el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él es el mismo. Él caminó con Moisés. Él caminó con Daniel en el foso de los leones. Él caminó con los muchachos en el horno del fuego. Él estuvo con Pablo en el naufragio. Él está siempre con nosotros, y Él lo prometió que no nos dejaría nunca, jamás. Entonces no hay que tener miedo. Hay que hacerlo. Usted no se cansa de ver a veces la miseria, las circunstancias, y usted qué está haciendo si Dios no ha cambiado. Él no ha cambiado ni una épice de lo que es Él. Su poder no ha menguado, no ha pasado nada. Lo que ha pasado es que la distracción a través de los medios de comunicación es cada día más grande. Y entonces el enemigo distrae a la gente de un Dios omnipotente. Porque si no hubiera televisión, no hubiera nada que lo distrajera a usted, ni celulares, ni nada. Usted tendría tiempo más para orar, y entendería que vale más una hora orando en la presencia de Dios que cualquier tiempo afuera. Pero entonces, ¿por qué no para el celular? ¿Por qué no apaga el televisor y se mete con Dios para empezar a hacer lo que Él nos mandó a hacer? A su nombre sea la gloria. No depende del evangelista, hermano. Y hasta que la iglesia de Cristo no entienda eso, no solamente los que predican, sino los que están sentados en la banca. Los que están sentados en la banca no entiendan que no depende del gran evangelista que venga, sino de ellos que están en las bancas, la situación seguirá igual. Porque no depende de eso. ¿Cuántos alaban al Señor? No depende del profeta que venga a ver qué va a decir. Yo me acuerdo cuando venía el hermano Jorge Rasky,
Y cuando venía el hermano Jorge Rasque, esa plaza de todos eso se llenaba hasta afuera, no sabía dónde meterse la gente. ¿Y qué pasaba cuando los evangelistas se iban? ¿Qué sucedía con la iglesia? Otra vez en la misma decadencia espiritual. ¿Por qué sucede eso? ¿Acaso Dios se fue de Colombia con el evangelista? Mentiras. Lo que pasa es que los que están en la banca no han entendido que Dios nos llamó, fue a todos para deshacer las obras del enemigo allá afuera. Fue a todos, hasta los niños, los abuelitos, cualquier persona puede hacerlo, no importa los años que tenga. No importa los años que tenga. Yo he oído orar a mi mamá y Dios la ha escuchado y el diablo ha tenido que huir con su edad que tiene. He oído niños orando y Dios contestando. ¿Por qué? Porque Dios es real. Lo que necesitamos es creerle cada uno de ustedes. Ir a hacer la obra del Señor en los barrios, evangelizar, traer un invitado, orar por ellos, hacer discipulado. Eso es lo que hay que hacer. Ese no es el único trabajo. El pastor predique la palabra y entrene a la gente dentro de la iglesia, del templo, a su nombre. Él dijo: yo soy el que soy. Está en Éxodo 3:15, cuando Moisés le pregunta al Señor: ¿y quién me mandó? Yo soy el que soy. O sea, yo no era ni seré, yo soy. Quiere decir que Él es eterno y Él está aquí con nosotros. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Él existe. Yo soy es presente. Él está donde hay dos o tres. Él está en esta mañana aquí. Josué obedeció. Josué dijo: listo, Señor. Pues ya se murió el que abrió el mar rojo, se murió el que hizo milagro y ya se murieron ellos, pues listo, vamos a hacerlo entonces, amén. Si tú estás conmigo, hagámosle. ¿Cuándo alaban al Señor? A su nombre. Las obras de Dios las hace los que creen que Jesucristo resucitó. Ellos hacen las. ¿Cuántos creen que Jesucristo resucitó? Usted puede hacerlo. Dios quiere hacerlo con usted. Amén. Los otros no. Los que dudan que Jesucristo está vivo, que está en sus corazones, no, a ellos les da miedo. Es obvio. Una cosa es saber que Jesucristo resucitó, saberlo. Una cosa es saber que Jesucristo es Dios. Santiago 2:19. Una cosa es saber que hay un Dios sobrenatural, eso es normal. Convencí a la joven esta noche que es de una universidad. Yo sé que Dios existe. Pues hasta ahí va bien. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan. Entonces, el saber que hay un Dios, el saber que Jesucristo vive, que Él es bueno, que no pasó nada. Pero el que le crea a Él, vaya a hacer las cosas, obedece. Amén. Entonces hay una diferencia entre creer en el Señor y otra en creerle al Señor. ¿Cuánto le hemos creído al Señor? El que le cree al Señor demuestra sus obras. Eso fue lo que miramos esta mañana. Muéstrame tu fe, pero por las obras que haces. Porque si no hay obras de fe, tu fe es muerta. O sea, era puro cuento. Entonces lo que realmente caracteriza al cristiano es lo que hace en fe. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Eran seguidores incrédulos los discípulos del Señor Jesucristo hasta que llegó el Espíritu Santo en ellos. Eran seguidores incrédulos. No solo Tomás, todos eran incrédulos. ¿Por qué les encomendó entonces todo esto? Porque el Señor sabía que a través de ellos lo podía hacer si obedecían. Y gracias a Dios que obedecieron. Amén. ¿Qué puede hacer Dios con usted hoy? ¿Será que puede hacer lo que hizo con el hermano Gigi Ávila? Yo creo que lo puede hacer porque es el mismo Dios. ¿Será que Dios puede hacer algo con usted? Levanten la mano cuando dicen yo creo que Dios puede hacer algo grande conmigo. Algo grande, no cualquier cosa. ¿Sí o no? Ah, bueno, eso está bien, Señor. Que sí. Amén. Que sí se puede. Amén. Amén. Démosle aplauso al Señor en esta mañana.
¿Usted cree que Pedro creía que él podía hacer algo? ¿Usted cree que cuando estaban allá golpeando al Señor Jesús y él estaba maldiciendo afuera que no lo conocía, él creía que podía hacer algo? ¿Qué creía Pedro en ese momento? Él lo único que quería era morirse. Se sintió tan mal, tan horrible, que él lloró amargamente de ver su condición, porque no fue de arrepentimiento. ¿Cómo así, hermano? Y Pedro luego no estaba arrepentido. No estaba arrepentido, porque cuando una persona se arrepiente, inmediatamente viene un cambio, y él no cambió. Él lloró amargamente y luego fue y se quitó la ropa y se fue a trabajar y se olvidó de Cristo. Se olvidó de que él iba a resucitar, de que él lo había llamado, de que lo había entrenado. Se le olvidó absolutamente todo. Dijo: ¿sabes qué? Yo me voy a pescar otra vez, hasta luego, ¿quién se va conmigo? Y se llevó otro grupo de discípulos. Cuando una persona se arrepiente, inmediatamente reconoce su pecado y dice: no lo vuelvo a hacer. Eso es arrepentimiento. Pero cuando Pedro llora, el hombre lloró de ver su condición miserable, de lo que él había dicho. Y entonces dijo: no, yo más bien me desaparezco aquí porque me da vergüenza, y se fue. Y hay gente que ve su condición y dice: ay, Dios mío, ¿yo por qué hice esto? No, terrible, me siento mal, me siento horrible. Yo he visto borrachos llorando. Me comí todo lo de la quincena y de mis hijos, uy, ¿qué me pasa? Y lloran en la cantina. Y luego salen y se les pasa, y a los 8 días otra vez usted los ve ahí. ¿O no es así? ¿Alguno le pasó eso alguna vez? ¿Se atreve a levantar la mano y decir: sí, eso pasó? Vea, 1, 2, 3. Ahora, cuando eso sucede, ¿es arrepentimiento? No, eso no es arrepentimiento. Porque si hubiera sido arrepentimiento, dice: yo no vuelvo a hacer eso. ¿Cómo va a ser posible que yo me gasto lo que no debo y estoy acabando con mi hígado? Y no, yo no lo vuelvo a hacer, porque reconoce su error y su falla. Pero cuando hay remordimiento, entonces el remordimiento le da dolor en el momento, pero vuelve a hacer, porque no hay un cambio. Eso le pasó a Pedro. El hombre del remordimiento lloró. En ese momento, ¿qué sentía Pedro? Que él era nadie. Pero ¿por qué cuando vino el Espíritu Santo ahora Pedro empezó a hacer las obras de Dios? ¿Qué es lo que falta entonces? ¿Y cómo lo consiguió él? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo Pedro? María, la madre del Señor, Felipe y los otros discípulos, para ser llenos de poder del alto, ¿qué fue lo que hicieron? Ayuno y oración. Y diciéndole al Señor allá: Señor, aquí estoy, lléname, Señor, bautízame, méteme en tu espíritu, méteme en el fuego, Señor. Y nada, un día. Y al otro día: Señor, aquí estoy otra vez. Y el cuerpo que vamos a comer, y el espíritu: no, aquí se queda hasta que sean llenos del poder de lo alto, para que me sean testigos afuera, para que salgan a hacer la obra del Señor. Y ellos obedecieron. Y se quedaron, y al 10º día ya quedaban 120 y 380 se habían ido, porque eso es normal. Porque no valen los que empiezan bien, es los que terminan bien. ¡Ah! Gloria a Dios. Es que lo que vale es cómo termina usted el día. Porque usted puede venir a ayunar a las 8 de la mañana, pero si se va a las 11 a almorzar, no pasó nada. Es que lo que vale es el que terminó, el que diga: lo logré, gloria a Dios. Vencí este cuerpo, le dije cómo era y lo hice en el nombre de Jesús. Ese es el que se lleva el premio. ¿Cuántos alaban al Señor? 10 días. Y al 10º día ellos estarían cantando, leyendo la Biblia. Dice: de repente, o sea, en cualquier momento va a suceder lo que usted ha soñado. No se desespere, que la promesa está efectiva todavía. Dios dio su promesa, dijo: tranquilos,
Porque si un padre, siendo malo, da buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a aquellos que lo piden? Tranquilo, usted permanezca fiel, firme, que en cualquier momento, de repente, cuando tú seas lleno del poder de lo alto, vas a saber que Él vive de verdad. A su nombre. A su nombre. Entonces, yo quiero decirles esto, hermano. Eso depende realmente de la experiencia que usted tenga con el Señor. Porque a Pedro le cambió la vida fue por la experiencia que tuvo en el derramamiento del Espíritu Santo cuando vino el Pentecostés. De eso dependió absolutamente todo. Y yo les voy a decir una cosa, de eso depende usted y dependemos todos. Parece raro, pero hasta que no haya una experiencia sobrenatural del Espíritu de Dios sobre su vida, usted va a seguir siendo el mismo cristiano. Pero de ahí en adelante va a cambiar totalmente su vida. Entonces, eso depende de esa experiencia. ¿Aló? Y claro, cuando uno no sabe qué es eso, y ¿qué estarán hablando? Yo le estoy hablando de que Dios es real. Y el día que el Señor lo coja a usted, después me va a decir, me atropelló una tractomula, porque eso fue un cambio 100%, 360 grados que mirando para el otro lado. ¿En serio? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, depende de la experiencia que tienes de Dios personalmente. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está buscando hoy es soldados, no bebés. Escucha. Dios está buscando soldados, no niñitos adolescentes que se quejan por cualquier bobada, hermano. ¿Será que usted quiere ingresar al ejército de Dios? Amén. Pero ninguno que ingresa al ejército se enría en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si está primero su negocio que Dios, usted no es soldado. Si está primero cualquier otra cosa que Dios, usted no es soldado. Porque el soldado se abstiene de todo por agradar a su jefe, a su general, a su capitán. ¿Cuántos quieren realmente ser soldados del Señor Jesucristo? A ellos Dios les va a dar las armas. Dios no le va a dar armas a un civil, Dios le va a dar armas a un soldado. Y le va a dar el uniforme y lo va a revestir. Por eso Jesucristo les dijo, vaya, cuando sean investidos de poder de lo alto, ahí sí pueden salir. Porque ustedes ya tienen todas las herramientas, porque yo no los voy a llamar a ustedes para que vayan a fracasar allá afuera. Yo los voy a llamar es para que ustedes vayan a conquistar y a vencer. ¿Aló? ¿Pedí entender? ¿Usted cree que Dios va a llamar a alguien para que haga su obra de Dios para que fracase? No, entonces el que Dios no lo llamó, porque Dios siempre llama a alguien es para triunfar. ¿Aló? Entonces, pero para eso se necesita hacer realmente entender que sí fue llamado y entonces decir, Dios es el que va a hacer el trabajo, voy a disponerme. Usted no está arriesgando su dignidad, usted no está arriesgando nada, usted está siendo bendecido cuando Dios te llama a hacer el trabajo.